Donde estás es donde debes aprender. Sabiduría budista para tu evolución en el vasto tejido de la existencia. Cada paso que damos, cada situación que enfrentamos, cada lugar donde estamos, no es una mera casualidad, sino una oportunidad sagrada. Desde la visión budista, la vida no es un conjunto de accidentes sin sentido, sino una continua invitación al despertar, una danza entre el karma, la conciencia y la evolución espiritual. Este camino no se recorre huyendo de lo que somos ni de dónde estamos, sino penetrando profundamente en el presente, observando con claridad lo que el momento nos ofrece como lección. Donde estás es donde debes aprender. No es solo una frase inspiradora, es un recordatorio fundamental de que la vida misma es el maestro. En el budismo, el sufrimiento no es un castigo, sino un espejo. El dolor no es un enemigo, sino un mensajero. No llegamos a los lugares por error. Cada lugar, cada vínculo, cada emoción, cada obstáculo son parte de un tejido mayor que busca revelarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Este texto explora desde la sabiduría budista 5 grandes enseñanzas que revelan cómo nuestro lugar actual, físico, emocional, espiritual, es exactamente donde nuestra alma necesita estar para crecer. Cada tópico será una exploración profunda de cómo utilizar el presente como portal de transformación, sin necesidad de escapar, negar o resistir. La verdadera libertad, dice el Dharma, no es moverse constantemente, sino despertar profundamente allí donde estás. Comencemos este viaje interior, el momento presente como campo de entrenamiento espiritual. Desde la perspectiva del budismo, el presente no es un instante trivial que simplemente precede al siguiente. Es el único momento que realmente existe. El pasado ha desaparecido como un sueño que ya no se puede tocar, y el futuro es solo una idea que aún no ha nacido. El presente, sin embargo, es el terreno fértil donde florecen las semillas del despertar. Por eso, donde estás, justo ahora, es tu campo de entrenamiento espiritual. En las enseñanzas de Buda se repite incansablemente la importancia de la atención plena. Estar completamente presente con lo que ocurre, sin juicio, sin huida, sin proyección. El momento actual, por muy caótico o doloroso que parezca, es el escenario donde se desarrollan todas las posibilidades de transformación. Si estás en un lugar de conflicto, ese es tu dojo. Si estás en una relación difícil, ahí está tu lección. Si estás enfrentando incertidumbre, allí mora tu oportunidad de desarrollar ecuanimidad. Lo que estás viviendo ahora, sin importar su forma, es el maestro que la vida ha elegido para ti. La mayoría de las personas creen que deben cambiar sus circunstancias para crecer. Piensan que si tan solo se mudaran de ciudad, encontraran otro trabajo, cambiaran de pareja o recibieran alguna señal mágica, entonces podrían evolucionar. Pero el budismo enseña lo contrario. No necesitas otro escenario, necesitas otra forma de mirar. Lo que debe cambiar no es tanto tu entorno, sino tu mente. Esa es la revolución silenciosa que el Dharma propone. Cuando aceptas esta verdad, comienzas a vivir con los ojos del sabio. Ya no te quejas del lugar donde estás, ni lo consideras una prisión. Lo ves como un campo de entrenamiento, como una sala de meditación abierta y viva, donde cada emoción que surge, la frustración, el miedo, la impaciencia, se convierte en un objeto de contemplación. No hay necesidad de escapar, porque todo lo necesario para despertar está aquí. Buda enseñaba que incluso en medio del sufrimiento, uno puede cultivar la lucidez. Esto no significa negar el dolor, sino integrarlo como parte del camino. Un ejemplo clásico en la tradición es la diferencia entre la primera y la segunda flecha. La primera flecha es el dolor inevitable que la vida puede traer. Una pérdida, una enfermedad, una traición.
La segunda flecha es el sufrimiento añadido que creamos al resistir, al quejarnos, al victimizarnos. Cuando comprendemos que el presente es el maestro, aprendemos a dejar de dispararnos esa segunda flecha. El dolor puede estar presente, pero no nos define ni nos derrota. Además, el momento presente está lleno de detalles sutiles que revelan la condición de nuestra mente. Cuando estás completamente presente, puedes observar tus reacciones, tus pensamientos automáticos, tus deseos compulsivos. Puedes ver claramente cuándo estás atrapado en el ego, cuándo estás buscando aprobación, cuándo estás huyendo del vacío interior. Y al ver todo eso sin juzgar, ocurre algo milagroso. Empieza a disolverse el hechizo. Lo que se observa con plena conciencia pierde poder sobre ti. La meditación no se limita a sentarse en silencio con los ojos cerrados. Según el budismo, la vida entera puede ser una meditación activa. Caminar, lavar los platos, escuchar a alguien, trabajar, incluso sufrir. Todo puede ser un objeto de atención consciente. Y eso solo es posible si estás realmente donde estás, sin desear estar en otro lugar. En el contexto moderno, esta enseñanza resulta profundamente transformadora. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia el futuro. Metas, logros, éxitos por venir. Nos bombardean con mensajes que dicen que lo que tenemos ahora no es suficiente, que debemos correr hacia otro lugar, otra versión de nosotros mismos, otro nivel de vida. Pero desde la sabiduría budista, esto es una ilusión. Cuanto más corres, más te alejas de ti mismo. Cuanto más te resistes a la hora, más sufres. La única salida real es hacia adentro, hacia la aceptación radical del momento presente. Aceptar el lugar donde estás no es resignación, es sabiduría. No significa que debas quedarte en una situación destructiva, sino que antes de actuar debes comprenderla. No es una sumisión pasiva, sino una observación activa. Porque solo cuando ves claramente lo que es, puedes transformarlo con conciencia. De lo contrario, repetirás los mismos patrones en otro lugar, con otras personas, pero con el mismo dolor. Imagina que tu vida actual, con todos sus elementos, trabajo, relaciones, desafíos, es un templo. Cada interacción es una práctica espiritual. Cada frustración, un gong que te llama a la presencia. Cada obstáculo, un sutra que espera ser leído con el corazón. Si te abres a esta visión, cada día se convierte en un camino hacia el despertar. Y el lugar donde estás, lejos de ser un error, se convierte en un altar sagrado de aprendizaje. Cuando Buda dejó su palacio, no encontró iluminación en los lugares a los que viajó, sino en la forma en que empezó a observarse a sí mismo y al mundo. El lugar era importante, sí, pero solo como un reflejo de su búsqueda interna. Lo mismo ocurre contigo. No es el lugar el que contiene la sabiduría, es tu mirada. Y esa mirada solo se afina cuando te detienes, cuando te aquietas, cuando reconoces que no necesitas otro instante para comenzar a despertar. Este es el instante, este es el lugar, este eres tú en tu viaje. Por tanto, cuando te preguntes por qué estás, dónde estás, recuerda, la vida te colocó aquí no por error, sino por amor. No para castigarte, sino para mostrarte algo. Y si tienes el coraje de mirar, de quedarte, de observar, descubrirás que donde estás es exactamente donde debes aprender. Si este mensaje está tocando algo en tu interior, suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas budistas que pueden transformar tu forma de vivir y de ver el mundo. Cuando el budismo habla de la mente como el origen de todo, no se refiere simplemente a la mente pensante o lógica que usamos para resolver problemas cotidianos. Se refiere a la totalidad de nuestra percepción, al modo en que experimentamos la realidad. Esto significa que lo que ves, lo que sientes, lo que interpretas,
está profundamente influenciado por el estado de tu conciencia. Y esto implica que el lugar donde te encuentras ahora, tanto física como emocional o espiritualmente, no puede ser separado de cómo lo estás viviendo internamente. No es el lugar el que determina tu evolución, sino la calidad de tu mirada sobre ese lugar. Por eso muchas veces una persona puede estar en un entorno aparentemente ideal, tranquilo, próspero, armonioso, y aún así sentirse atrapada, ansiosa, desconectada, mientras que otra, en medio de un caos, puede encontrar paz, comprensión y crecimiento profundo. No es lo externo lo que define tu evolución espiritual, sino lo que haces internamente con eso externo. El maestro no está en el monasterio ni en las montañas. Está en tu reacción diaria a lo que vives. Está en tu capacidad de transformar cada momento en práctica. El verdadero campo de entrenamiento espiritual es tu propia vida cotidiana, tal como es ahora, sin necesidad de cambiar nada para comenzar. A menudo sentimos que no estamos donde deberíamos estar, que nuestra vida debería ser distinta, que nuestras decisiones nos han llevado por un camino erróneo, que hemos perdido tiempo, que estamos atrasados en comparación con otros, que debimos haber hecho otras elecciones, haber dicho otras palabras, haber estado en otro lugar. Esta sensación de estar fuera de lugar es uno de los mayores obstáculos del camino espiritual, porque crea una separación entre tú y el presente, porque pone la plenitud en un tiempo o espacio que no existe. El budismo llama a esto ilusión, maya. La mente proyecta constantemente escenarios alternativos, pasados diferentes, futuros ideales. Pero el único terreno fértil para el despertar es el aquí y el ahora. Por eso, cuando sientes que no estás donde deberías, en realidad estás ignorando la sabiduría profunda del momento presente. Estás dejando de ver el Dharma que se manifiesta en tu situación actual, y el Dharma nunca deja de enseñarte. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene en sí la semilla de una gran revelación. Lo que ocurre es que muchas veces nos negamos a ver porque esperamos que la lección venga en otro formato. Queremos maestros con túnicas, palabras dulces y escenarios inspiradores. Pero a veces los verdaderos maestros vienen en forma de decepción, pérdida, enfermedad, soledad o rutina. Vienen disfrazados de lo que más resistimos. En las enseñanzas budistas hay una historia sobre un monje que se quejaba constantemente del templo en el que vivía. Decía que el lugar era pequeño, que los otros monjes eran ruidosos, que la comida era mala, que el clima era insoportable. Un día, su maestro lo escuchó y le dijo: «No es el templo el que es ruidoso, es tu mente la que no sabe estar en silencio». Esta historia ilustra una verdad fundamental. Llevamos nuestras proyecciones donde quiera que vayamos. Si no aprendemos a mirar hacia adentro, repetiremos el mismo sufrimiento, incluso si cambiamos de entorno. Cambiar de lugar sin cambiar la mente es como mover una lámpara sin encenderla. Sigue habiendo oscuridad. Por eso, el verdadero viaje no es horizontal, de un sitio a otro, sino vertical, de la superficie a la profundidad. Y eso solo ocurre cuando te quedas en un lugar el tiempo suficiente como para escucharlo, como para ver qué está reflejando de ti, como para dejar que te moldee, te desafíe, te revele. Donde estás ahora, por incómodo o banal que parezca, es un espejo. Te está mostrando algo que quizás aún no has querido ver. Te está devolviendo tus patrones, tus miedos, tus deseos inconscientes. Y si en vez de escapar, decides observar, algo dentro de ti comienza a disolverse. Comienzas a ver que no necesitas cambiar el escenario para empezar a vivir con lucidez. Que no necesitas una vida diferente, sino una mirada diferente. Y esa es la gran alquimia espiritual.
transformar el plomo de la experiencia común en el oro de la comprensión. No hay experiencia menor, no hay momento irrelevante, no hay situación carente de sabiduría. Todo es un texto sagrado esperando ser leído con atención. Uno de los principios centrales del budismo es el de la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece fijo. Esto incluye también los lugares en los que estamos. Pero la enseñanza es clara. No se trata de apresurar el cambio, sino de comprender profundamente lo que el momento actual nos ofrece antes de que se disuelva. Cada fase de la vida es una estación que tiene su propia belleza, su propio clima, sus propios frutos. Si no aprendes lo que esta estación te está ofreciendo, repetirás la lección en otra forma, y la repetición, aunque incómoda, no es un castigo, es una segunda oportunidad, una tercera, una décima. El universo es paciente, pero firme. Te mostrará una y otra vez lo que necesitas ver hasta que estés dispuesto a abrir los ojos. Muchos buscan iluminación fuera de sí mismos, en retiros, libros, viajes, maestros lejanos. Pero Buda fue claro: tú eres el refugio. No busques fuera lo que ya mora en ti, y lo que mora en ti se activa cuando te anclas en el ahora, cuando dejas de huir, cuando reconoces que este momento contiene todo lo que necesitas para despertar. No hay una versión más elevada de tu vida esperándote en otro lugar. La versión más elevada de tu vida es la que puedes vivir ahora, con plena atención, con aceptación radical, con presencia lúcida. No necesitas otra ciudad, otro empleo, otra relación. Necesitas otra conciencia. Y eso comienza con un simple acto: dejar de resistirte al momento presente. Quizás estás en un lugar que no elegiste, una circunstancia que no imaginaste, un dolor que no buscaste, y sin embargo, estás aquí, respirando, viviendo. Si la vida te ha colocado en esta situación, es porque algo dentro de ti está listo para verla, para sentirla, para trascenderla. No estás atrapado, estás siendo tallado, pulido, preparado. Y si te abres a esta posibilidad, lo que parecía una prisión se convierte en un portal. Lo que parecía estancamiento se convierte en profundidad. Lo que parecía castigo se convierte en iniciación. Porque el lugar donde estás es el inicio de tu despertar. No lo subestimes, no lo niegues, no lo abandones antes de tiempo. El budismo nos recuerda que la sabiduría no viene de la acumulación de información, sino de la transformación de la experiencia. Y esa transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando soltamos el debería y abrazamos el es. Cuando dejamos de desear otra vida y comenzamos a habitar esta con todos nuestros sentidos. No se trata de resignación, sino de una rendición consciente que nos permite ver más allá de la forma, que nos permite acceder al significado oculto de lo cotidiano. Porque la vida está hablándonos siempre, pero solo escuchamos cuando callamos el ruido interno de la comparación, la queja, el juicio. Y ese silencio, cuando se instala, abre una dimensión nueva, la dimensión del ser, allí donde no se busca nada, pero todo se revela. Por eso, si hoy te sientes fuera de lugar, perdido, desconectado, regresa a ti. Cierra los ojos, respira, mira alrededor, mira dentro. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este momento? ¿Qué parte de mí necesita ser observada? ¿Qué herida está emergiendo para ser sanada? ¿Qué patrón estoy repitiendo? Y escucha sin prisa, sin esperar respuestas inmediatas. Porque a veces la sabiduría no grita, susurra, y solo el que se queda puede oírla. No eres una víctima de las circunstancias, eres un aprendiz del universo. Y el aula donde estás hoy no es casualidad. Es el terreno exacto que tu alma eligió para recordar su verdadera naturaleza. Así que observa, respira, camina con conciencia. Todo está orquestado para tu despertar. Nada sobra, nada falta, nada es error, todo es lección, todo es guía, todo es dharma.
Si estas palabras resonaron en tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando juntos la sabiduría budista que transforma vidas desde el presente. Hay un momento en el camino espiritual en el que el buscador comprende que no existe un destino final, sino una forma distinta de caminar. No se trata de llegar a un lugar donde todo esté resuelto, donde no haya más dudas, ni dolor, ni conflicto, sino de desarrollar una manera de habitar el presente con tal profundidad que incluso las situaciones más difíciles se transformen en portales hacia el despertar. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas comienzan a redescubrir la importancia de aceptar donde están, no como una condena, sino como una revelación. Porque si bien todo cambia, todo evoluciona y todo fluye, también es verdad que la plenitud no depende del cambio, sino de la conciencia con la que lo atravesamos. Uno de los grandes malentendidos que impiden la evolución espiritual es la idea de que hay que escapar de la situación actual para que algo mejor pueda llegar. Que el sufrimiento, la frustración o la rutina son señales de que debemos movernos, alejarnos, cortar, destruir todo y empezar de nuevo. El problema de esa visión es que muchas veces se convierte en una huida disfrazada de búsqueda. El ego, que siempre busca evitar el dolor, puede utilizar incluso el lenguaje espiritual para justificar su fuga. Puede decir que necesita nuevas vibraciones, nuevos escenarios, nuevas personas, cuando en realidad lo que necesita es enfrentarse con la incomodidad que ha estado evitando durante años. La sabiduría budista nos recuerda que el camino no siempre es avanzar, sino profundizar. No se trata de saltar de experiencia en experiencia, sino de hundir las raíces en lo que ya está presente, hasta que brote la comprensión. Donde estás es el lugar donde aún queda algo por mirar. Una emoción no integrada, un patrón no resuelto, una parte de ti que no ha sido amada. Y mientras eso siga ahí, seguirás repitiendo el mismo guión en diferentes escenarios. Cambiarás de trabajo, pero volverá la misma sensación de vacío. Cambiarás de pareja, pero aparecerán las mismas heridas. Cambiarás de ciudad, pero la ansiedad te acompañará. Porque no es el afuera el que debe cambiar primero, sino la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación solo se transforma cuando dejas de huir y decides quedarte. Quedarte no físicamente, sino energéticamente, internamente. Quedarte significa abrirte al presente sin exigirle que sea diferente. Mirarlo con compasión, sin juicio, con coraje. El budismo enseña que todo surge y cesa en la mente. Esto significa que incluso el sufrimiento más intenso tiene su raíz en la forma en que lo percibimos. El dolor físico puede estar presente, la situación externa puede ser dura, pero la verdadera prisión es la interpretación que le damos. Y esa interpretación puede ser desmantelada mediante la observación atenta. Cuando estás presente con lo que ocurre, sin añadir pensamientos, sin crear historias, sin defenderte, comienzas a ver la realidad tal como es, y esa visión es liberadora, porque te das cuenta de que muchas de las cadenas que te atan fueron forjadas por tu propia mente, no porque seas culpable, sino porque has estado condicionado a reaccionar de ciertas maneras. Pero la práctica espiritual te invita a salir de ese condicionamiento, a reconocer que donde estás no es una maldición, sino una oportunidad para sanar aquello que aún no ha sido visto. Hay personas que viven años resistiendo su realidad. Dicen cosas como, este lugar me limita, esta relación me consume, este trabajo me bloquea, pero rara vez se detienen a preguntarse qué parte de sí mismas está siendo activada por esa experiencia. ¿Qué heridas antiguas están emergiendo? ¿Qué creencias están siendo desafiadas? Y ahí está la clave. El lugar donde estás no es el problema,
es un espejo que refleja tus sombras. Y solo al mirar ese reflejo con valentía, puedes comenzar a transformarte. No transformas el mundo escapando de él, sino entendiendo por qué lo ves como lo ves. Y esa comprensión requiere presencia, silencio, paciencia. La mente busca el placer y evita el dolor. Es su naturaleza. Pero el alma busca la integración, busca completarse, y para eso necesita enfrentar todo lo que ha sido negado, reprimido, escondido. Esa integración ocurre en el ahora, no en el futuro ideal, no en un lugar místico. Ocurre aquí, donde estás, con las personas que te rodean, con los desafíos que enfrentas. Este momento es el crisol, donde tu conciencia puede expandirse. Pero para eso, necesitas aceptar que lo que te está ocurriendo no es un error, que tiene sentido, que tiene propósito. No un propósito externo, sino interno. No algo que debas lograr, sino algo que debes ver. A veces, la vida te coloca en lugares incómodos para que descubras la comodidad que hay en ti. Te rodea de ruido para que encuentres el silencio interno. Te lanza al caos para que recuerdes tu centro. Te llena de dudas para que aprendas a confiar en lo que no se ve. Cada experiencia tiene un doble rostro. Uno superficial, que puede ser desagradable o desafiante, y otro profundo, que contiene una enseñanza sagrada. El problema es que la mayoría se queda en la superficie, y la sabiduría budista te invita a ir más allá, a bucear en lo que vives, a no conformarte con lo aparente, porque debajo del conflicto hay un llamado, detrás del enojo hay una herida, y dentro de la herida hay un niño interior que quiere ser escuchado. No estás donde estás por castigo, estás ahí porque tu alma está lista para dar un paso más. Aunque tu ego grite, aunque tu mente se queje, aunque tus emociones te desborden, todo eso es parte del proceso. No necesitas estar en paz para empezar a mirar. Es precisamente al mirar el caos que la paz comienza a brotar. No como un estado permanente, sino como un espacio interior que aprendes a cultivar. Y cuanto más permaneces ahí, contigo mismo, con lo que hay, sin querer cambiarlo todo, más comienzas a comprender que no estás atrapado, que siempre tuviste las llaves, solo que no sabías que estaban en tus manos. Hay momentos en los que el sufrimiento parece no tener sentido, en los que la vida parece demasiado dura, en los que sientes que todo está en tu contra. Pero si puedes quedarte un poco más, si puedes respirar una vez más, si puedes dejar de luchar solo por un instante, comenzarás a sentir algo nuevo, una quietud suave, una comprensión silenciosa, una certeza sin palabras. Es la sabiduría que surge cuando dejas de exigir que las cosas sean diferentes, cuando dejas de pelear contra la realidad, cuando simplemente estás con lo que es, con apertura, con humildad, y en ese espacio lo sagrado comienza a revelarse. El budismo no promete una vida sin sufrimiento, promete una vida despierta, y estar despierto no significa no sentir dolor, sino no quedar atrapado en él. Significa ver cada experiencia como una ola que viene y va, como una enseñanza viva. Y eso solo se logra cuando estás presente, cuando dejas de correr, cuando comprendes que donde estás es donde debes aprender. No hay que esperar a que todo esté perfecto para empezar a practicar. Cada instante es una puerta, cada emoción es un camino, cada dificultad es un maestro. La vida no se trata de buscar el lugar ideal, sino de ver el ideal que habita en cada lugar. No se trata de encontrar la circunstancia perfecta, sino de convertir cada circunstancia en parte de tu despertar. Y eso solo es posible si estás dispuesto a mirar con otros ojos, si dejas de buscar excusas, si tomas responsabilidad, si aceptas que tu evolución no depende de lo que te pasa, sino de cómo lo atraviesas. Donde estás ahora, aunque no lo entiendas del todo, es un santuario,
porque en ese lugar, en esta etapa, se encuentra la posibilidad de recordar quién eres, no el personaje, no la máscara, no la historia que te contaste, sino la esencia. Y esa esencia no necesita condiciones ideales para brillar, solo necesita que te abras a ella, que te detengas, que la escuches y que le permitas guiarte. Por tanto, deja de esperar otro momento, otro escenario, otra oportunidad. La oportunidad está aquí, en este dolor, en esta alegría, en esta espera, en esta conversación, en este día. La iluminación no llega desde afuera, surge de la forma en que habitas lo que ya tienes. No hay que buscar más luz, hay que ser luz en medio de lo que ya está. Y eso solo es posible si reconoces que donde estás es exactamente donde necesitas estar. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la sabiduría budista y aprender a ver el presente como el lugar sagrado de tu evolución. La sabiduría budista ha sido transmitida durante siglos, no como un conjunto de reglas que deben ser seguidas ciegamente, sino como un espejo que invita al ser humano a mirarse profundamente y despertar a una realidad más amplia que la mente ordinaria. Dentro de esa visión hay una enseñanza silenciosa pero poderosa. No estás donde estás por casualidad. Y más aún, no puedes escapar de ti mismo creyendo que el cambio exterior resolverá lo que ocurre dentro de ti. Esta enseñanza, tan sutil como transformadora, nos revela que cada lugar en el que nos encontramos ha sido cuidadosamente dispuesto por la vida como un escenario de evolución, pero no evolución entendida como algo que se impone desde afuera, sino como un despertar que solo ocurre cuando la conciencia se encuentra con la experiencia directa y decide observarla sin juicio, sin rechazo, sin urgencia. Muchos seres humanos viven en una constante contradicción interna. Por un lado, anhelan paz, claridad, autenticidad. Por otro, rechazan profundamente las circunstancias que los rodean. Viven queriendo escapar del presente, convencidos de que en otro lugar, con otras personas o en otro momento, las cosas serían más fáciles. Esa fantasía del allí todo será mejor es uno de los velos más densos que impiden el despertar espiritual, porque perpetúa la idea de que la felicidad está en otra parte y de que lo que se vive ahora es un error que debe corregirse rápidamente. El budismo no niega el deseo natural de mejorar las condiciones de vida, pero pone el acento en una verdad aún más radical. La raíz del sufrimiento no está en lo que ocurre afuera, sino en la forma en que nos relacionamos con eso que ocurre. Y por eso, cambiar de lugar sin cambiar la mirada solo perpetúa el ciclo del dolor. Cuando realmente comprendemos que donde estamos es el lugar donde debemos aprender, algo dentro de nosotros se rinde. Pero no es una rendición derrotista ni pasiva, es una rendición lúcida, poderosa, compasiva. Dejamos de pelear contra lo que es. Dejamos de exigir que la realidad se adapte a nuestras expectativas. Dejamos de condicionar nuestra paz a la transformación inmediata de lo externo. Y entonces comienza a emerger una nueva dimensión de experiencia. Una aceptación profunda, un silencio interno, una apertura real a lo que la vida quiere mostrarnos ahora. Porque la vida siempre habla. El Dharma nunca deja de susurrar su verdad. Solo que estamos demasiado ocupados quejándonos, comparando, esperando otra cosa, como para escucharlo. Cada situación, por más cotidiana que parezca, contiene en sí misma la totalidad del camino espiritual. Esto puede parecer una exageración, pero para quien ha profundizado en la práctica, se vuelve evidente. Lo que estás viviendo hoy, con todo lo que implica, relaciones, desafíos, emociones, rutinas, es el terreno fértil para el despertar.
No necesitas una experiencia extraordinaria para iluminarte. Necesitas una conciencia extraordinaria para ver lo que siempre ha estado ahí. Porque la iluminación no es un estado al que se llega, sino una manera de ver. Es una percepción clara de la unidad que subyace a todas las formas. Y esa claridad no aparece en medio del ruido mental que produce el rechazo constante del presente. Aparece cuando la mente se aquieta, cuando se detiene la huida, cuando se abre el corazón a lo que hay. A menudo escuchamos la frase «todo sucede por una razón», pero pocas veces nos detenemos a meditar profundamente en su significado. El budismo no enseña que todo esté predestinado en un sentido rígido, pero sí nos muestra que la ley de causa y efecto, karma, está operando en cada instante. Esto significa que lo que estás viviendo ahora no es un castigo ni una casualidad, sino la consecuencia precisa de una cadena de causas, muchas de las cuales no recuerdas, pero que han sido generadas por ti. Desde esta comprensión, el lugar donde estás deja de ser un escenario impuesto por fuerzas externas y se convierte en un espejo de tu propia historia kármica. Y aunque no puedas cambiar de inmediato todas las circunstancias, puedes cambiar la forma en que las vives. Y ese cambio interno, sostenido en el tiempo, transforma el karma, libera, sana, redirige. Aceptar donde estás no significa renunciar a los sueños ni dejar de actuar para mejorar tu vida. Significa que ya no lo haces desde la desesperación, desde la huida, desde la carencia. Lo haces desde la presencia, desde el amor, desde la sabiduría. Ya no necesitas que todo se acomode para estar bien. Estás bien porque has aprendido a estar contigo. Y esa es la mayor revolución. Porque una persona que ha hecho las paces con su presente, que ha abrazado sus sombras, que ha aprendido a habitar el momento sin resistencia, se convierte en una presencia transformadora. Donde va, lleva luz. Donde está, crea paz. No porque lo intente, sino porque lo irradia naturalmente. El proceso de evolución espiritual es lento, profundo y muchas veces doloroso. No porque la vida sea cruel, sino porque nos resistimos a soltar las ilusiones que nos mantienen en el sufrimiento. Nos cuesta soltar la idea de control, de certeza, de seguridad. Nos cuesta aceptar que no somos dueños de lo que ocurre, pero sí responsables de cómo lo vivimos. Y ese cambio de paradigma, de controlar a comprender, de resistir a aceptar, de luchar a observar, es el corazón de la enseñanza budista. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Necesitas despertar a la realidad de que la paz no depende de que todo esté como tú quieres. Depende de la manera en que tú estás con lo que es. A veces, el aprendizaje más profundo viene disfrazado de pérdida, de fracaso, de enfermedad, de soledad. No porque debamos sufrir para aprender, sino porque esas experiencias extremas nos quiebran el ego, nos desarman, nos enfrentan con lo esencial, nos obligan a mirar donde nunca quisimos mirar, y en esa mirada muchas veces nace la compasión, la humildad, la verdadera comprensión. El lugar donde estás ahora, aunque parezca estéril o doloroso, puede estar conteniendo el brote de una gran sabiduría, pero necesitas quedarte lo suficiente. No físicamente, sino internamente. Necesitas observar, escuchar, sentir, permitir, sin acelerar, sin querer salir corriendo cada vez que duele, porque cada vez que huyes, postergas tu encuentro con lo real. El entrenamiento espiritual no ocurre solo en los templos ni en los retiros. Ocurre mientras cocinas, mientras te relacionas, mientras esperas en una fila, mientras enfrentas una discusión, mientras estás solo en la noche preguntándote si todo tiene sentido. El entrenamiento ocurre ahora, aquí, donde estás. Y esa es la belleza del camino. No hay que ir lejos. Solo hay que estar presente, con todo, con lo bello y lo feo, con lo fácil y lo difícil,
con lo que te gusta y con lo que no, porque todo es parte, todo es maestro, todo es sagrado. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no lo hizo escapando del mundo, sino viendo el mundo tal como es, sin los velos del ego. Y tú también puedes empezar a ver. No necesitas alcanzar la perfección, solo necesitas abrirte a la verdad. Y la verdad está aquí, en lo que vives, en lo que sientes, en lo que temes, en lo que deseas. Está en este instante y solo puede revelarse si estás dispuesto a estar sin querer que sea diferente. La vida es una maestra silenciosa, no te empuja, no te grita, solo te ofrece escenarios y espera. Espera a que estés listo para ver. Puede que sientas que tu situación actual es un error, que deberías estar en otro sitio, que algo salió mal. Pero si puedes detenerte un momento y respirar profundamente, quizás puedas reconocer que eso que estás viviendo tiene algo que enseñarte. Y si te permites estar con eso, sin huir, sin juzgar, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Y ese cambio interior, aunque sea imperceptible, tiene el poder de transformar tu vida entera. Porque cuando cambias la forma en que miras, lo que miras cambia. No porque haya cambiado objetivamente, sino porque ya no estás atrapado en tu narrativa. Estás libre, estás abierto, estás presente. La sabiduría budista no es una colección de ideas bonitas, es una forma radical de estar en el mundo. Una forma que te invita a dejar de vivir desde el miedo, desde la carencia, desde la reacción automática. Te invita a vivir desde la conciencia, desde la compasión, desde la claridad. Y esa forma de vivir no se alcanza con esfuerzo, se alcanza con entrega, con observación, con práctica, con paciencia, con confianza y sobre todo, con presencia. La presencia es la llave que abre todas las puertas. Y solo puedes estar presente si aceptas estar donde estás. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas, solo hay este momento, esta respiración, esta oportunidad, este lugar, esta versión de ti. Y cuando abrazas eso con todo tu ser, el universo se alinea, no para darte lo que quieres, sino para darte lo que necesitas, no para cumplir tus deseos, sino para despertar tu sabiduría. Y entonces comprendes que no hay que llegar a ningún lugar, porque ya estás. Estás en el centro del camino, en el centro de tu vida, en el centro de tu despertar. Si esta reflexión te acompañó en tu proceso, te invitamos a suscribirte al canal para seguir compartiendo enseñanzas budistas que te ayuden a reconocer la sabiduría del lugar donde ya estás. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, es posible que detectemos una serie de momentos que, en su tiempo, parecían caóticos, injustos o incluso absurdos. Tal vez pérdidas que no comprendimos, puertas que se cerraron cuando más deseábamos que se abrieran, encuentros que parecieron accidentales y que sin embargo nos marcaron profundamente. En retrospectiva, muchos de esos eventos comenzaron a adquirir un significado más amplio, como piezas que encajan lentamente en un rompecabezas invisible. Desde la sabiduría budista, esto no es solo una coincidencia emocional o una ilusión reconfortante, es una manifestación directa del Dharma, de la enseñanza viva que se revela cuando la mente deja de luchar contra lo que es y empieza a ver la totalidad del proceso como una oportunidad para el despertar. Lo que parece arbitrario desde la perspectiva del ego, desde la conciencia ordinaria, se muestra como perfectamente orquestado desde el nivel profundo del ser. Y esto solo puede verse claramente cuando uno aprende a vivir el presente con presencia, con aceptación, con silencio interno. Donde estás ahora, con todo lo que eso implica, tus relaciones, tu entorno, tus desafíos, tus logros, tus dolores, es el resultado de infinitas causas entrelazadas.
Algunas sembradas por ti conscientemente, otras inconscientemente, otras heredadas, otras provocadas por circunstancias que están fuera de tu control inmediato. Pero todas forman parte de un entramado que no busca castigarte ni premiarte, sino reflejarte. El universo no funciona según la lógica del castigo y la recompensa, sino según la ley de la resonancia y la conciencia. Aquello que vives es lo que necesitas ver. Aquello que enfrentas es lo que necesita ser comprendido. Y donde estás es el escenario exacto que tu alma ha encontrado para que puedas evolucionar en el siguiente paso de tu camino. No estás aquí por error, no estás atrasado, no estás perdido. Estás exactamente donde debes estar para recordar lo que has olvidado. Que la vida es un maestro compasivo que nunca deja de enseñarte. El budismo enseña que todo lo que surge, surge condicionado. Esto quiere decir que nada aparece de la nada ni por simple azar. Hay causas y condiciones que provocan que algo se manifieste. Esto aplica tanto para las emociones internas como para las circunstancias externas. Por lo tanto, tu situación actual, ya sea que la llames buena o mala, es una consecuencia viva de tu historia de conciencia. Y la clave no está en resistirse a eso, ni en intentar eliminarlo rápidamente, sino en observarlo con profundidad. ¿Qué está mostrándote esta etapa de tu vida sobre ti mismo? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué emociones se activan? ¿Qué creencias están siendo desafiadas? Esta actitud de investigación interna, libre de juicio, es lo que transforma la vida cotidiana en una práctica espiritual real. No necesitas un altar, ni incienso, ni un mantra para practicar. Solo necesitas la voluntad de ver con claridad lo que ya está presente. Uno de los mayores actos de valentía espiritual es dejar de desear que las cosas sean diferentes y empezar a comprender por qué son como son. Esta comprensión no es pasiva, no es resignación. Es una forma profunda de inteligencia espiritual que permite que el corazón se abra incluso ante el dolor, incluso ante la incertidumbre. Cuando dejas de exigir que la realidad se ajuste a tus planes, puedes empezar a ver los planes más amplios de la realidad. Y allí, muchas veces, descubres que lo que pensabas que era un obstáculo era en realidad una invitación. Que lo que parecía una pérdida era un vacío necesario para que algo nuevo naciera. Que lo que te rompió fue lo que permitió que se cayeran las máscaras y pudieras ver tu verdadero rostro. Esa es la alquimia del presente. Esa es la magia de aceptar donde estás. Las enseñanzas de Buda están llenas de ejemplos sobre cómo el sufrimiento surge del apego a cómo deberían ser las cosas. Cuando creemos que la vida debe ajustarse a nuestras expectativas, cualquier desviación de ese plan se vive como una amenaza o un castigo. Pero cuando soltamos esa exigencia, comenzamos a vivir desde la curiosidad, desde la apertura, desde la confianza. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o que no actuemos para mejorar nuestra situación. Significa que actuamos desde otro lugar interno. No desde la desesperación ni la resistencia, sino desde la sabiduría que comprende que todo tiene su ritmo, su tiempo, su propósito, que incluso lo que no entendemos ahora puede ser, más adelante, una de las claves más poderosas de nuestra transformación. Aceptar el momento presente es un acto de profunda humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no controlamos todo, que no somos los dueños absolutos de la vida. Pero también es un acto de gran poder, porque en esa rendición voluntaria accedemos a una dimensión de libertad que no depende de las circunstancias. Empezamos a vivir desde el ser, no desde el tener o el hacer. Y entonces, lo que antes nos parecía insoportable empieza a perder fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque ya no lo sostenemos con nuestra lucha. El dolor puede seguir ahí, pero ya no nos define.
La confusión puede aparecer, pero ya no nos arrastra. La incomodidad puede estar presente, pero no nos esclaviza. Porque hemos descubierto un centro más profundo, un centro que no se mueve, que no reacciona, que simplemente es. Y ese centro es la conciencia despierta. Es el testigo interno que observa sin juzgar, que siente sin apegarse, que permite sin resistirse. La práctica budista nos invita a cultivar este centro a través de la meditación, la atención plena, la conducta ética y la sabiduría. Pero más allá de las técnicas, lo esencial es la actitud con la que nos relacionamos con la vida. ¿Estamos presentes o estamos huyendo? ¿Estamos abiertos o estamos exigiendo? ¿Estamos escuchando o estamos proyectando? Estas preguntas, si se viven desde la honestidad y no desde la culpa, tienen el poder de transformar profundamente nuestra forma de estar en el mundo, porque nos devuelven a la hora, nos sacan de la fantasía y nos traen a lo real. Y lo real, aunque a veces duela, siempre tiene algo que enseñarnos. Es común pensar que la evolución espiritual es un camino de ascenso constante, donde cada paso nos lleva a estados más elevados de paz, amor y claridad. Pero la realidad es que el camino muchas veces se manifiesta en espiral. Volvemos a los mismos lugares, a los mismos dolores, a las mismas preguntas, pero cada vez desde un nivel más profundo. Y eso no es retroceso, es maduración, es integración. Porque cada vez que volvemos a un lugar desde un nivel de conciencia más alto, podemos ver cosas que antes no veíamos, podemos responder de maneras nuevas, podemos sanar en niveles más sutiles, así que incluso si sientes que estás repitiendo ciclos, recuerda, si estás observando con más conciencia, no estás en el mismo punto. Has crecido, has despertado y eso es suficiente. Donde estás, aunque no sea donde esperabas estar, es el lugar exacto donde puedes practicar todo lo que has aprendido, donde puedes aplicar la compasión que has cultivado, donde puedes extender la paciencia que has desarrollado, donde puedes permitir que la sabiduría que has recibido se encarne en actos concretos. Porque no se trata solo de saber, se trata de ser, de vivir la verdad, no solo de conocerla. Y eso solo es posible en el aquí y el ahora, en la situación real que tienes delante, en el cuerpo que habitas, en el corazón que sientes, en la mente que observa. Todo está aquí, nada falta. Si estás atravesando una etapa difícil, respira. No estás solo. Cada ser humano en algún momento se enfrenta con su noche oscura, no porque haya hecho algo mal, sino porque está siendo llamado a despertar a una verdad más grande. El sufrimiento, en la visión budista, no es un enemigo, sino un maestro severo pero justo. Te muestra dónde estás apegado, te revela qué estás evitando, te confronta con lo que aún necesitas ver. Y si lo atraviesas con presencia, sin huir, sin anestesiarte, sin disfrazarte, emerge algo nuevo, una ligereza, una claridad, una fuerza que no viene de la lucha, sino de la comprensión. Y entonces entiendes desde lo más hondo que donde estás es sagrado, no porque sea perfecto, sino porque es real, porque es aquí donde la vida te está hablando, no mañana, no después. Aquí, ahora. Vivir desde esta comprensión transforma completamente tu experiencia. Dejas de sentirte víctima del destino. Dejas de buscar afuera lo que ya habita en ti. Dejas de correr tras ideales y empiezas a habitar tu verdad. Y esa verdad, cuando se vive con autenticidad, atrae lo que necesitas. No porque lo persigas, sino porque lo irradias. Porque cuando estás alineado con lo que eres, el universo responde, no con promesas vacías, sino con sincronías profundas, no con fantasías, sino con realidades llenas de sentido.
Y eso solo ocurre cuando sueltas el deseo de estar en otro lugar y comienzas a estar completamente donde estás. Si sentiste que estas palabras te guiaron de alguna forma, te invitamos a suscribirte al canal para seguir profundizando en la sabiduría budista y recordar juntos que donde estás es exactamente donde debes aprender.